Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a hablar de la elevada participación de los seguros para autos en la industria del seguro. También Juan Pablo Pizeta nos va a brindar información sobre el regreso de Previaje, este programa del gobierno para fomentar el turismo. Vamos a conocer asimismo cuáles son las pólizas que existen para asegurar tus dispositivos móviles. Y en el último bloque vamos a conversar con la periodista económica Silvia Neistat para analizar el fuerte éxodo de empresas internacionales que está sufriendo el país. Comenzamos entonces el programa de hoy con información sobre el regreso de Previaje, este programa del gobierno para fomentar el turismo, uno de los sectores más golpeados durante la pandemia. Juan, ¿qué se sabe de este tema? Sí, Ale, bueno, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lames, ya confirmó la vuelta de este plan, ¿no?, para incentivar el turismo y la actividad económica en el país. Como bien lo decís, es una de las actividades más golpeadas del año pasado por la pandemia. El programa viene con dos novedades interesantes, ¿no? Por un lado, gana un mes. Si recordamos el año pasado, la devolución del monto de la facturación que los turistas quieren, por ejemplo, estaban interesados en gastar en viajes, claro, en hotelería y distintos tipos de servicios turísticos, les acreditaban el 50% a partir de enero. Bueno, desde este año va a ser a partir de diciembre, así que todo ese cupo de turistas, de viajeros que empiezan sus vacaciones a partir de diciembre, ya van a contar. También se van a beneficiar con esto. Exactamente. Y la segunda novedad de este plan es que va a incorporar, por ejemplo, las actividades culturales, que no tenía el año pasado. Recordemos, hasta el momento, en su primera edición, el plan Previaje fue una inversión de 15.000 millones de pesos, ¿no? Y la proporción de los gastos era un 50% en temas de viajes, ¿no?, concretamente, y después alojamiento, el 40% restante en alojamiento y traslado, por ejemplo. Bueno, ahora los turistas interesados van a poder acceder a una oferta mayor de descuentos posibles, ¿no? Recordemos también que esto se acredita a partir de una tarjeta prepaga. Esto muy probablemente no vaya a cambiar. Es una tarjeta prepaga asociada con Mastercard y se puede utilizar como cualquier tipo de tarjeta de crédito, por supuesto, y a través del código QR, por ejemplo, de Mercado Pago y de la tarjeta de La Nación, ¿no?, de La Nación Plus, que también tiene su propio código QR. Bueno, es una alternativa bastante interesante que apunta principalmente a las clases medias, ¿no?, que son los que todavía tienen un margen para poder viajar, planificar sus descansos. Sí, realmente para tener en cuenta, para hacer, ¿no?, justamente el trámite que tiene que ver, ¿no?, con ingresar los datos de la factura para después ese porcentaje, ¿no?, de la compra hecha se cargue, ¿no?, en la tarjeta. Sí, hasta el momento, en su primera edición, son 600.000 beneficiarios que se adhirieron a este plan. El gobierno ahora espera duplicar ya con menos restricciones, ¿no?, por la situación sanitaria. Muy bien, perfecto. Vamos a cambiar ahora de tema y vamos a brindar información sobre seguros. Se conocieron datos en los últimos días que ponen en evidencia la excesiva participación de los seguros para autos en la industria del seguro, ¿no, Yami? Sí, en concreto 52% para lo que son las pólizas, pero el 69% de los siniestros, lo que da lugar a un montón de aspectos que tienen que ver con el seguro del auto, que es un seguro obligatorio, sí, que en los últimos meses, un poco de la mano de la inflación, por no decir de las dos manos de la inflación, pero bueno, en concreto con aumentos o actualizaciones que antes eran a nivel anual o semestral y que ahora, más allá de cómo es la facturación de cada compañía, se refleja, ¿sí?, con otro tipo de periodicidad por la necesidad de ajustar, ¿sí? Lo que marcan las compañías tiene que ver específicamente con el aumento de los autos y con el aumento de los repuestos. Con algunas posibilidades que va ofreciendo en el mercado,
al margen de la ley, estamos haciendo como un popurrí de temas, lo que tiene que ver con la ley de forestación sí que podría allí implicar algún aumento en el precio de la póliza. Y decíamos, con algunas estrategias, ¿sí? A ver, más allá de cada consumidor, lo que decide hacer, entendiendo como siempre que hablamos de precio porque estamos siempre mirando el bolsillo desde ya, pero por otro lado, cuando hablamos de seguro, tenemos que considerar lo que hace a la calidad de ese seguro, ¿sí? Más allá de las distintas opciones, si es responsabilidad civil, terceros completo o todo riesgo, el nivel de franquicia, pero bueno, cuánto tarda la compañía en responder, qué distintas calidades ofrece cada empresa. Pero bueno, yendo a lo concreto entonces, las distintas estrategias que se van desarrollando y una muy puntual que ya está disponible en la Argentina, que tiene que ver con este dispositivo, ¿sí? Que uno puede tener en su auto, que va calificando la forma en que uno maneja y eventualmente le ofrece beneficios o descuentos concretamente en esa póliza. Para lo cual uno tiene que aceptar que monitoreen permanentemente sus movimientos, ¿sí? Y a partir de allí ese reporte arroje cómo maneja uno. Si por ejemplo estuvo manejando menos en horas pico o de madrugada, ¿sí? Y algunas cuestiones que derivan en este scoring basado en telemática que podría, ¿sí? Significar otros tipos de valores, y allí está el tema del premio al mejor conductor. Lo concreto es que, bueno, opciones hay muchas, el seguro es obligatorio, si uno tiene un auto es algo que tiene que considerar, hay empresas que tienen algunas promociones por el tema de estar lanzándose de forma más fuerte al rubro, otras que tienen muchísimos años en el rubro y así como todo, pero esa es la situación concreta. Muy bien, vamos a completar este bloque ahora con información del mercado inmobiliario en el contexto, ¿no?, de la crisis económica y la pandemia. Continúan cayendo los precios de los inmuebles. ¿Es así, Juan? Sí, Ale, bueno, vos bien lo decías, la situación del mercado inmobiliario todavía no repunta, siguen cayendo el valor de las propiedades. Y bueno, según un informe de Reporte Inmobiliario, ¿no?, que se encarga de analizar la evolución y las tendencias en el sector, arrojó que el valor del metro cuadrado, por ejemplo en el conurbano bonaerense, en 13 localidades, se desplomó cerca del 22%. Una caída muy importante. Interanual, una caída muy importante, lo cual, bueno, es síntoma de esto que estábamos diciendo, de que no se recupera la actividad en el sector. Esto a veces, bueno, también hay un cierto repunte en lo que tiene que ver con escrituras, porque la comparación, recordemos, es con respecto al 2020, que básicamente no hubo absolutamente nada, ¿no? Un mercado totalmente parado por las restricciones sanitarias. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hubo un incremento de cerca del 35%, pero nuevamente hay que ver la comparación con respecto al año pasado. Bueno, la gran pregunta que uno se hace, ¿no?, cuando se entera que se están registrando estas caídas en los precios de los inmuebles es si hay oportunidades, ¿no?, para aquellos que tienen fondos para invertir en este sector. Sí, bueno, lo que manifiestan, por ejemplo, desde el Reporte Inmobiliario es que las expectativas son muy negativas y hay varios factores que conspiran con respecto a esto, que es, primero, la volatilidad del dólar, ¿no? Sí, un tema fundamental. No se sabe para dónde va a disparar, sobre todo en estas últimas semanas se siguió devaluando la moneda nacional. Y bueno, y esto hace una postura muy conservadora de quienes tienen propiedades, de quienes tienen dólares, y lo que hay es, tal vez haya alguna posibilidad, alguna oportunidad marginal para quien tiene algún ahorro, pero el movimiento en general sigue muy planchado y lejos de recuperarse a los niveles prepandemia. Sí, difícil que hasta que no se estabilice el dólar, es difícil que este mercado repunte. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros en instantes. Te vamos a estar contando cuáles son las pólizas que existen para asegurar tus dispositivos móviles. Yapser Seguros.
Abrimos este segundo bloque que, como todos los viernes, vamos a dedicar a entrar de lleno en un producto de seguros, un producto financiero. Y hoy vamos a hablar de las pólizas que existen en nuestro mercado para asegurar tu teléfono celular. Y para ello estamos con Mariana de Bonis, que es jefa de productos pasivos y seguros del Banco Hipotecario. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muy bien acá. Gracias a vos, Mariana, por atendernos y contémosle al público justamente, ¿no? Cómo funcionan estas pólizas, cuáles son los riesgos que contemplan. Mira, justo este seguro lo lanzamos en julio junto con Ayuran Compañía de Seguros, Hipotecarios Seguros y el Banco Hipotecario. Es un seguro que termina cubriendo lo que es el daño o robo de un seguro, de un celular, y lo que tiene como muy innovador es que es de contratación totalmente en línea. No es necesario ir a ningún lugar físico, sino que se hace mediante la plataforma celular, la plataforma de mobile que tenemos en el banco. Muy bueno, o sea que es un trámite bastante sencillo. ¿Qué tipo de información te pide esa plataforma, Mariana? Lo primero que es importante que sepas es que para acceder a la plataforma tenés que ser cliente del Banco Hipotecario y obviamente tener bajada la aplicación mobile en tu celular como para que ahí puedas contratar el seguro, que es muy intuitivo y de muy fácil navegación dentro de la aplicación. Oye, me mencionaba justamente, Mariana, que esta cobertura contempla, ¿no?, el robo o los daños en el teléfono celular. Cuando hablamos del robo, en caso, ¿no?, de siniestro, ¿hay una devolución del valor total del celular o hay una suma asegurada determinada que tiene un límite? Es así. En realidad tenemos los que son los teléfonos Android o los que son iPhone. En lo que sea iPhone, siempre hay una suma que se indemniza al cliente, por lo tanto se le da dinero. En los casos que sean Android, lo que se hace es reponer un celular de iguales características que el asegurado por el cliente. O sea, son casos distintos entonces de acuerdo al tipo de dispositivo, de teléfono celular. Y cuando hablamos del tema de los daños, ¿qué tipo de daños contempla? Los daños que suceden primero que lo que hacemos es alguien técnico define si hay un daño irreparable o no. En el caso de que el daño no sea irreparable, el teléfono se arregla y se entrega al cliente. En los casos que el daño sea realmente irreparable, nuevamente, si es un Android, se le repone el equipo, si es un iPhone, se indemniza. ¿Y cuál es el costo de estas coberturas, más o menos, como para que el público tenga una idea, Mariana? Lo que sucede con esta cobertura, y es la parte innovadora, es que en realidad no hay un precio único, sino que la plataforma determina el modelo, la marca y la memoria que tiene el teléfono. Y el precio va a ir variando de acuerdo al celular que estás contratando, que estás asegurando. Dicho esto, puede pasar que haya pólizas muy baratas o pólizas muy caras, porque lo que se hace es revisar en forma diaria, automática, salen nuevos equipos y esto se determina o se ve en la plataforma y continuamente hay una actualización de los modelos para que tengas la cobertura acorde al celular que vos tenés. Muy bien, bueno, Mariana, muchas gracias, muy clara tu información. Cerramos entonces este bloque con este conocimiento que pudimos tener de las pólizas que existen en nuestro mercado para asegurar tu teléfono celular. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con la periodista económica Silvia Neistat. Yapser Seguros. Abrimos este último bloque ya con la presencia en forma remota de Silvia Neistat, que es editora de Economía del diario Clarín, para analizar el éxodo de empresas internacionales que viene sufriendo el país. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. No, bueno, qué tema, ¿no? El éxodo de las empresas
multinacionales. Sí, tal cual. Contanos, repasemos un poco, ¿no? ¿Cuáles han sido, ¿no?, las empresas que cerraron sus operaciones en el país, Silvia? Sí, bueno, por ejemplo, una muy conocida por todos fue Walmart. Ahora, es una decisión no de Argentina, sino también, por supuesto, de América Latina. O sea, Walmart se fue de Argentina y de Brasil. Claro, es imposible, Acá es importante distinguir eso, ¿no? encontró. Distinguir los casos en Perdón. los que la decisión de la empresa es a nivel local y la decisión es a nivel regional, ¿no? Exacto. Pero en el caso de Falabella, por ejemplo, o de LAN, se fueron básicamente estas dos empresas, estas dos compañías chilenas, se fueron específicamente de la Argentina. En el caso de Walmart, como comentábamos, Alejandro, se fue de Argentina, Brasil y el Reino Unido. Y también hay una diferencia, Walmart respecto a Falabella y también LAN, y es que Walmart encontró rápidamente un comprador local, que es Francisco de Narváez, que compró la compañía y pagó bastante plata por Walmart. No es que se la regalaron y le tiraron encima, tiene muchísimos empleados, creo que, si la memoria no me falla, alrededor de 8.000 empleados. Claro. Distinto es el caso de Falabella, que no encontró compradores, es decir, estuvo esperando muchísimo tiempo antes de cerrar los distintos locales y no encontró ningún comprador, o sea que directamente abandonó el país. El caso de LAN también, es decir, dejó directamente de volar totalmente desde y hacia la Argentina, ¿no? ¿Y qué otros casos hay? Porque son, hasta donde tengo entendido, como 20, ¿no?, las empresas internacionales que abandonan el país. Sí. Está el laboratorio Eli Lilly, que también es el más reciente, ha decidido, ¿no?, irse. Y hay otras empresas más chiquitas, menos conocidas, por ejemplo, empresas dedicadas a la autoparte, a materiales de construcción, es decir, ha sido un éxodo pequeño. Ahí vos estás poniendo Axalta, estoy viendo en las pantallas que esa es una fábrica de pintura también para autos, bueno, muy vinculado en el momento sobre todo de lo peor de la pandemia, en la cuarentena, ¿no? Donde no se veía ningún tipo de salida. Por otra parte, hay como una fatiga de la Argentina por distintos motivos, es decir, estas empresas autopartes más pequeñas se fueron, bueno, un poco cansadas de la presión impositiva, de no poder girar dividendos, de no disponer de divisas. Esa es la cuestión central para ellos, ¿no? Es decir, y la devaluación, que es importante, y no tener acceso obviamente al dólar, trabas para importar sus productos, en fin. Ahora, me parece que el éxodo no es solo de empresas internacionales, sino que también hay salida de empresarios nacionales, ¿no? Exacto. Es decir, por un lado, empresarios ya grandes, cansados, etcétera, que tienen en venta sus empresas, y por otro lado también jóvenes, empresas tecnológicas que no tienen un sentido de arraigo, como en otras industrias, pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo, y aunque estén trabajando en la Argentina, es como si se hubieran ido porque cobran sus ingresos en cuentas del exterior. Claro. Así que ese es un poco el clima. Justamente, Alejandro, la consultora Ecolatina publicó esta semana un informe realmente muy interesante que lo llamó Pymedemia, o sea, la enfermedad de las pymes. Vi el informe, sí. Contando, bueno, ¿no? Contando todos los sinsabores que implica producir en la Argentina. Bueno, cerraron 20.000 empresas, es un número enorme, y lo más grave es que son 100.000 trabajos formales menos, ¿no? Terrible, sí. Realmente es muy alarmante. Por supuesto están las aerolíneas. Yo ahí estoy viendo las imágenes que estás colocando en pantalla. Las aerolíneas también, por las restricciones puestas al tema de los vuelos, se han ido prácticamente todas, Qatar, o sea, las asiáticas, lo cual implica otro molde de país, ¿no? En el sentido de que post pandemia va a quedar un mercado más chiquitito, con una clase media que antes tenía un poder adquisitivo interesante y que ahora se está moviendo hacia marcas más baratas, con gente imposibilitada de viajar porque el dólar realmente es inalcanzable, en fin. Sin duda. Silvia, ¿cómo te va?
Si tuvieras que a grandes Bueno. rasgos analizar estas 20 empresas, de repente, ¿qué porcentaje atribuís a la situación que se enfrenta en la Argentina y qué otro porcentaje a causas inherentes a la compañía, a la industria, a los resultados de esa empresa en particular o decisiones de inversión, desinversión a nivel regional, por ejemplo? Claro. Bueno, está como muy mezclado. El factor Argentina pesa básicamente por el tema de cambios de reglas de juego y la imposibilidad de girar dividendos. Es decir, esas empresas vienen a la Argentina y exigen que se les pague royalties o licencias de funcionamiento, etcétera, a las casas matrices. O sea, el factor Argentina pesa, pero también hay decisiones regionales. En el caso de Walmart, que es el caso más específico, ellos decidieron salirse del negocio no solo del mercado argentino, también de Brasil y también del Reino Unido. En el caso de las aerolíneas, la pandemia las quebró prácticamente a todas y Qatar no solo dejó Brasil, pero se fue de otros países de América Latina. Y después, bueno, en el caso de las compañías chilenas, claramente el factor es Argentina, ¿no? De la fatiga. LAM fue muy castigada, recuerden, durante el anterior gobierno de Cristina Kirchner, cuando la corrieron de Aeroparque, se acuerdan que no podía acceder a las rampas, etcétera. Entonces eso también genera una especie de fatiga y pesa en la decisión de decir, bueno, nos vamos de este mercado. Y se me ocurren algunas, pero ¿cuáles son las señales más concretas cuando una compañía está a punto de tomar esa decisión o ya se encamina hacia ese sentido? ¿Cuáles son esas advertencias claras que empiezan a emanar? Bueno, la advertencia clara es cuando desde las compañías, desde la sede central les empiezan a preguntar qué pasa, ¿no? Casi cuando vos hablas con los CEOs de las multinacionales, te cuentan que es muy difícil seguir explicando la Argentina, ¿no? Por ejemplo, el caso Danone, que también se ajustó muchísimo. Danone sigue en la Argentina, pero ajustó muchísimo su operación en el país. Deciden, qué sé yo, es decir, hay decisiones de todo tipo. También muchas veces existe la posibilidad del gerente local de seguir convenciendo, decir, bueno, esperen un poquito más. Silvia, hay empresas que... Sí, perdón. Nos queda un minuto y te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo están observando este fenómeno en el gobierno? Si vos tenés conocimiento, ¿lo observan con preocupación? Mira, en el gobierno lo que te dicen es siempre aparece un empresario nacional, ¿no? A ver, hay un ejemplo. El último ejemplo es de hace muy poquitos días, el caso de AT&T. AT&T decide irse de toda la región a través de una de sus compañías, que es DirecTV. Y lo compró el grupo Wertheim para toda la región. O sea, apareció el local que compra, se hace cargo de 9.000 empleados en toda la región. Entonces el gobierno lo ve desde el punto de vista de que hay un capitalismo local que gana posiciones que antes eran de las multinacionales. Esa es su manera de ver el tema. Otros dicen, no, cuidado, porque te estás aislando del mundo, es bueno que estén las multinacionales porque permiten un mejor comercio, más tecnología, incorporación acelerada, ¿no? de tecnología, de avances, etcétera. Pero el gobierno lo ve desde ese punto de vista. Bueno, el tema da para seguir charlando un rato más, pero se nos acabó el tiempo. Silvia, continuaremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Cerramos entonces. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis de Silvia Neistat, editora de Economía del diario Clarín, sobre el importante éxodo de empresas internacionales del país. Nos reencontramos el miércoles que viene a las 20:30 aquí en Metro.